no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Oh, queridos hermanos, es bueno estar aquí y también que usted, que está en otro lugar, esté con nosotros en la misma fe, con la misma esperanza, expectativa de que el Dios eterno, creador de los cielos y la tierra, le va a mirar a usted y va a actuar en su vida. Esperemos obras grandiosas de Dios. Cada día en el Show de la Fe estamos aprendiendo un poco sobre la verdad eterna, cómo debemos proceder, qué es lo que tenemos que aceptar o rechazar. Y estoy seguro que hoy Dios nos va a orientar. En el primer libro de Samuel, capítulo 18, tenemos el relato de la vida de David. En el capítulo 17, él le había enfrentado al gigante Goliat, venciendo al héroe de los filisteos. Pero aquella región siempre tuvo guerras, ese pueblo era agitado, siempre estaba peleando con unos y otros. En el capítulo 18, en el comienzo, habla sobre la amistad que David tuvo con su cuñado, el hijo del rey Saúl. David después se volvió el yerno de Saúl. Y es muy lindo lo que es relatado aquí en el 18, en los primeros 4 versículos que dice: 1 Samuel 18, 1 al 4. Aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Aquel día, Saúl tomó consigo a David y no lo dejó volver a casa de su padre. Hizo Jonatán un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo. Se quitó Jonatán el manto que llevaba y se lo dio a David, así como otras ropas suyas, su espada, su arco y su cinturón. Aquí tenemos el relato de una amistad que verdaderamente nació en el corazón de Dios. Y es bueno que existan amistades así. Porque cuando uno siente que es de Dios y se hace amigo de esa, otra puede colaborar en sus oraciones a favor de esa persona, al pedirle a Dios que le dé entendimiento, como el apóstol Pablo dijo de Epafras, que peleaba mucho por las personas que Pablo había salvado en las peleas espirituales. Porque nosotros estamos, hermanos, hasta el que está hace años siguiendo a Jesús como yo, hace más de medio siglo que sigo a Cristo, estamos creciendo cada día, y cuanto más crecemos, vemos que aún no crecimos nada, que necesitamos mucho de la misericordia de Dios. Y muchas veces estamos debilitados en la fe. Somos probados y el que es nuestro amigo intercede. O sea, el que estaba desfalleciendo, estaba abandonando su lugar en Cristo, despierta, porque cuando Dios le da el ministerio de intercesión a alguien, Él respeta ese ministerio, Él atiende a esa persona. Así que esas amistades en Cristo son muy lindas. Y aquí ellos tenían esa amistad, pero lamentablemente algunos endemoniados dijeron tonterías. No puede haber amistad entre 2 hombres. Sí puede, así como 2 mujeres también. O tal vez entre un hombre y una mujer, desde que se respeten sin ningún interés maligno. Pero hay gente que es usada por el enemigo para decir tonterías. Y aquí vemos que Saúl también estaba feliz, dice en el 2, que él tomó consigo a David y no lo dejó volver a casa de su padre, porque David había deshecho la vergüenza del reinado de Saúl, ya que el gigante ofendía. Y en el versículo 5 dice así, esta parte ya la vimos, leímos hasta el versículo 4. Ahora vamos al versículo 5. Y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba, y se portaba prudentemente. Entonces lo puso Saúl al frente de su gente de guerra, y era bien visto por todo el pueblo y también por los siervos de Saúl. Estudiemos este caso. Él era un joven. Poco tiempo antes, algunos días,
Saúl no quería permitir que David pelease contra el gigante. No puedes, muchacho. Él ya es un hombre, es gigante, un hombre de guerra. Y tú aún eres joven. David tuvo que convencer a Saúl que él era capaz porque creía en Dios. No aceptó las ropas de Saúl, fue a pelear y con una piedra le venció al gigante. Y Saúl, al ver que Dios estaba sobre él, empezó a darle misiones muy peligrosas. Puso a David al frente de su gente de guerra, o sea, pasó a ser el comandante del ejército, el hombre que cuidaba del ejército de Israel. Y dice en el versículo en la frase anterior, dice así: y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba y se portaba prudentemente. Esto me llamó la atención, esta palabra. A veces enfrentamos batallas espirituales muy difíciles, hasta peleando con mucho éxito, pero estamos siendo imprudentes. Y esa imprudencia puede acabar con nosotros. ¿Qué es la prudencia? La prudencia, digamos, es cuando usted está andando y ve algo malo, entonces se aparta. Hay gente que piensa que porque es de Dios, puede estar en cualquier lugar, se puede sentar en la silla de escarnecedores porque no le va a pasar nada. La Biblia dice que no se puede, está en el Salmo 1. Que puede ser amigo de personas que no creen en Dios, pero no puede. No se deben contaminar, apártense. A veces uno dice ser de Dios. Sin embargo, ese que dice ser de Dios hace como los impíos hacen o peor. Se comportan peor que los impíos. Y la palabra de Dios dice que con esos que dicen ser de Dios, que se comportan de esa manera, no podemos ni siquiera comer. Tenemos que hablarles serio, mirarle a los ojos, reprenderles y huir de esas pruebas que aparecen. David se portaba prudentemente, aunque sabía que Dios le dio victoria, que él podría vencer otras guerras, porque creía en Dios, confesaba su palabra, andaba con Dios, era prudente. Hermano, la prudencia es buena. Si en su trabajo hay una persona que le está interesando, pare y pídale a Dios que le libere. Si hay otra que le está proponiendo cosas cerradas, apártese en el nombre de Jesús, porque después viene el golpe, y cuando venga tendrá que pagar un precio. Entonces David era un héroe, era de Dios, sabía que Dios estaba con él y se portaba prudentemente. Este es un recado que nosotros tenemos que aprender y no dejarlo a un lado. Normalmente nosotros pensamos, no es tan malo, doctor, es peor de lo que piensa. Cuando el diablo nos trae pruebas, nos las manda como un ramo de flores. No le da pruebas a usted dibujadas con caras cayéndose al infierno, vas a caer. No, si así fuera le pediría misericordia a Dios. Cuando nos manda pruebas, Él las arregla bien bonitas, las arregla con odio porque no le gusta hacer nada bonito. Oh, gloria a Dios. Es que paró el ruido que había aquí, paró. Gloria a Dios, Dios le bendiga al que fue prudente. Así que David se portaba prudentemente. Entonces lo puso Saúl al frente de su gente de guerra y era bien visto por todo el pueblo y también por los siervos de Saúl. Próximo versículo. Aconteció que cuando volvían, después de haber matado David al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel a recibir al rey Saúl cantando y danzando, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Mientras danzaban, las mujeres cantaban diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Saúl se enojó mucho y le desagradaron estas palabras, pues decía: a David le dan 10,000
y a mí miles. No le falta más que el reino. Comentemos esto aquí. Primero, nunca abra la boca para elogiar a su pastor, porque él es un hombre como cualquier otro. Si Dios me da un mensaje importante, yo soy usado, y usted me dice, Doctor Suárez, usted es tremendo, y yo retrocedo, no, fue Dios, sí, Dios y usted. Y otro me elogia, y si no soy prudente, empezaré a creer que eso es verdad. Y eso es algo falso. Porque hay días que no tengo nada para enseñarles y me pongo delante de Dios. Dios, ¿qué les voy a enseñar? Dime, dime, dime. Y cuando Dios me usa, usted viene, me elogia y yo acepto y mi corazón se llena de orgullo, de vanidad. También se llena de prepotencia, empiezo a pensar que soy mejor, que nadie vale nada, a gritar con todos y entonces es hora de caer. Aquí las mujeres veían que Dios le usaba a Saúl, pero se portaron como normalmente las personas que no vigilan se comportan. Fueron muy bobas a decir frente al rey, Saúl hirió a sus miles. Es verdad, y David a sus 10,000, 10 veces más. Por eso Saúl se enojó. Después Saúl le persiguió a David, veremos eso en otro culto. Quería matar a David de todas maneras, porque eso le hirió a Saúl. Si Dios está levantando a alguien, usted debe darle una palabra seria. Está en buen camino, hermano, pero sea humilde. Lo mismo con aquella persona que está en el área empresarial. No, en cualquier área que actúes, eres capaz, vas a entrar. Y él creyendo, entra y le va mal. La mujer que a veces hace eso con su marido, o el marido lo hace con su mujer, porque no tiene estructura. Oremos a Dios, busquemos a Dios para que Él te pueda seguir usando. Este es un recado de los cielos porque ese muchacho estaba siendo levantado. Lo bonito aquí es que dice que él se portaba prudentemente, no tuvo orgullo. Esta es una lección. Todo aquel que quiere andar con Dios, seguir andando con el Señor, tener éxito en la vida, tiene que ser prudente. No permita que el enemigo le engañe, le mienta y usted cree que es mejor, a fin de cuentas, modestamente. Si no soy yo, no acepte eso. Es Dios que hace todo. Olvide eso de modestamente. Pero doctor, yo fui el mejor, tuve éxito. No, Dios me permitió hacerlo mejor, porque Él es bueno, porque sin Él no somos nada. Hermano, y el enemigo ve que usted está imprudente. Él usa a alguien en la calle para que le golpee, le insulte y así empiece a pelear. A veces hasta no tiene nada que perder, como dicen, y usted se mete con ella, le usa a otra persona para seducirle, a otra persona para hacerle algo terrible, y usted sale del Espíritu de Dios. En cualquier sentido que esté pasando pruebas, no pierda la prudencia. Está teniendo éxito, no pierda la prudencia. Y, por favor, no elogie a su pastor, no elogie a su líder, a su hijo, porque usted puede levantar un poco su autoestima. Pero a veces eso no pasa de una mentira. Uno se está esforzando, amigo. ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Debes haber adelgazado unos 3 kilos. ¿Te parece? Hermanos, ya vi que después hacen esto. Por favor, no haga eso. Sea verdadero. Estas hermanas tenían que alabar al Señor Dios. Dios, gracias porque le estás dando victoria a Israel. Pero no. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Saúl se enojó mucho. Él no era prudente. Y el que se enoja no es prudente. La indignación es un peligro, porque eso hace mal. Usted tiene que llenarse del Espíritu Santo de Dios. Se enojó mucho y le desagradaron estas palabras.
Pues decía, a David le dan 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Si Dios quería darle el reino, se lo daría como lo hizo. Lo mismo debe ser con usted. No pelee por lo que Dios no le ha dado, y si le ha dado, pelee con Dios. Señor, está delante de ti mi matrimonio, está delante de ti mis finanzas están delante de ti, está delante de ti mi familia, mi reputación. Quiero que me guíes, que me uses, porque quiero hacer lo que te agrada. Ahora, en todo, hermano, tenga prudencia para que le vaya bien. Amén. Vamos a la novela de la vida real. Alexandre y Sonia estaban casados desde hacía 14 años. Sin embargo, su relación estaba llena de peleas y conflictos. Teníamos muchas peleas, mucha desunión y nuestra relación no estaba nada bien. Teníamos conflictos, discordias. A veces le decía que tenía vergüenza con los vecinos porque nos peleábamos mucho, llegaba por la noche y nuestras peleas duraban hasta la madrugada. Hubo varios momentos que hablamos sobre divorcio, varios momentos que ni siquiera nos veíamos, cada uno se quedaba en un dormitorio, el otro en el otro. Ellos solo se peleaban. A veces cuando se venía a dormir a mi cuarto, yo tenía que dormir con mi mamá por las peleas, y a veces mi papá decía que se iba a ir y no se iba, solo daba una vuelta y llegaba más tarde. Sonia empezó a ir a una iglesia evangélica buscando una solución para su matrimonio. Al principio enfrentó muchos obstáculos. Decía, Dios mío, voy a la iglesia para tener paz, pero no, las peleas empeoraban, eran constantes, pero siempre determinaba, Dios me va a bendecir, Él va a transformar eso en mi vida, estoy segura. Y así iba orando, siempre estaba ayunando. Mi hermana y yo en la escuela dominical le pedíamos a Dios que mi papá dejara a mi mamá ir a la iglesia y que fuese a la iglesia también. ¿Qué pasaba? Yo empecé a ponerle obstáculos, empecé a ponerle barreras y así empeoraron las discusiones. Empecé a prohibirle ir a la iglesia. Aún sin ir a la iglesia, Sonia permaneció firme creyendo en la reconstrucción de su hogar. Yo dejé de ir a la iglesia, pero Dios seguía en mi vida, ¿sí? Veía la televisión, veía los programas del doctor y otros. A veces cuando reclamaba yo me quedaba quieta orando, buscando a Dios por las madrugadas sin que Él lo supiera, sin que Él se imaginara. Muchas veces me levantaba para orar. Estábamos viviendo de apariencia hasta que un día nos hablamos por teléfono porque ella estaba en su trabajo y ella me dijo, cuando iba a la iglesia las cosas eran diferentes, estábamos prosperando. Por lo menos hablábamos, también intentábamos buscar alternativas para mejorar. Le respondí, entonces ve. Así le dije, vuelve a la iglesia. Una vez fui a la iglesia, sí, el pastor dijo que a través de mi prosperidad salvaría a mi marido. Y así sucedió. Empecé a prosperar en mi trabajo. Y empezamos a mejorar, a prosperar y a ver que todo estaba yendo bien. Dije, estamos siendo bendecidos poco a poco, nos está yendo bien. Y dije, también voy a la iglesia. Si ella está bien, yo también quiero ese camino de la felicidad de Dios, ¿sí? No quiero destruir mi hogar, destruir mi familia. Tengo mis hijos que quiero cuidar. Y así que empecé a ir a la iglesia, me empezó a gustar. Fui bien recibido por el pastor. Fuimos, escuchamos la palabra, aún no entendía, pero Dios le habló a su corazón. Ahora estoy muy feliz porque mi papá va a la iglesia, es un hombre de Dios. Los dos andamos juntos, hablamos el mismo idioma, porque antes eran peleas, hoy estamos de acuerdo en todo, conversamos, tomamos decisiones
y lo mejor es tener Dios, porque si no, no tenemos nada. Antes no teníamos nada y hoy con Jesús tenemos todo. Alexandre se emociona cada vez que habla sobre la transformación de su matrimonio. Hoy mi matrimonio es bendecido y Sonia es la mujer que pedí a Dios con mucho amor, y le agradezco por haberme llevado a la iglesia para conocer la palabra de Dios. Amén. Hoy solo tenemos que progresar y proseguir por el resto de nuestras vidas. Quiero Amén. quedarme con ella por el resto de mi vida. Amén. Gloria a Dios. Alexandre, Doctor, ¿fue bueno obedecerle a su esposa? sí, fue excelente. Jesús Fue lo mejor en mi Jesús vida. transformó todo en sus vidas. Sí, transformó y sigue mejorando. Yo le agradezco a Dios. Sonia, ¿desde hace cuánto tiempo frecuenta la iglesia? Más o menos me quedé 5 años parada porque él me prohibía y volví el año pasado a frecuentar la iglesia. Desde el año pasado Dios hizo esa transformación. Sí, desde el año pasado, hoy. Él está en nuestras Déjeme vidas. conversar con su hijo Alexandrito. ¿Cómo se llama? Lucas. Lucas. Hoy las cosas en tu casa son diferentes. Sí, son muy diferentes, gracias a Dios. En vez de peleas hay amor, Sí. hay respeto. Sí, Gracias Jesús, gloria a Dios. El que tiene problemas en cualquier área de la vida debe correr a la palabra de Dios, porque si el Creador no le ayuda, ¿quién le va a ayudar? Él nos hizo de forma increíble, como dicen, complicado, no sé si es complicado, pero nos hizo perfectamente. Él es el más indicado para actuar en esta parte, en otra, cambiar completamente. Hoy hay mucha gente con problemas en el alma porque no buscan a Dios. Tiene sospecha de esto, del otro, tiene ataques, tiene rencor, tiene odio con uno y otro. Despierten, hermanos, denle oportunidad a la vida. Estamos aquí por un tiempo. ¿Por qué tenemos que estar peleando sin tener paz, amor, felicidad? Si con el Señor Jesús lo tenemos todo. Gloria a Dios. Ahora quiero orar por todos. Baje la cabeza y cierre los ojos. Padre, oro por las personas que están en casa, pasando por momentos de tribulación, de dificultad, problemas de salud, financieros, conyugales. Dios, manda uno de tus ángeles, Señor, para destruir esa maldad que se levantó contra esta vida. Yo voy a usar la autoridad que tú me diste. En el nombre de Jesús, todo mal, sal de esta vida. En el nombre de Jesús. Digan amén. No volveré.